Bienvenidos al estudio de los métodos numéricos. En esta ocasión continuamos con la interpolación polinómica y específicamente con el método de la interpolante cúbica de trazador. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal. El método de la interpolante cúbica de trazador está dentro del tema de la interpolación polinómica segmentaria, la cual hace referencia a la construcción de una función con trozos de polinomios. En la segunda parte de este tema estudiaremos un algoritmo para elaborar esta función y mostraremos una hoja de cálculo de Microsoft Excel que lo utiliza implementado en Visual Basic. Antes de que las computadoras se utilizaran para el dibujo técnico o el diseño gráfico, los técnicos utilizaban instrumentos para trazar curvas como la regla francesa o el curvígrafo. El curvígrafo es una barra o regla que tiene un grado de flexibilidad que facilita curvarla a voluntad pero sin formar picos. De esta manera se puede trazar curvas suaves que pasen por puntos marcados en una hoja de papel. Al curvígrafo se le llama spline en inglés y de aquí viene el nombre que reciben las líneas curvas que tienen la apariencia de haber sido trazadas con este instrumento. Como ejemplo, consideremos 7 puntos en el plano. A estos puntos también les llamaremos nodos. Por estos 7 nodos pasa un único polinomio de sexto grado, el cual presenta variaciones muy pronunciadas en forma de pico en las partes inicial y final de la curva. Ahora trazamos una spline por los mismos nodos y podemos apreciar claramente la diferencia. Consideremos de nuevo los 7 nodos del caso que estamos tratando. Se le llama interpolación polinómica segmentaria a la construcción de una función interpolante mediante segmentos de polinomios generalmente distintos. Por ejemplo, podemos utilizar segmentos de rectas para unir cada par consecutivos de nodos. Cada uno de estos segmentos es un trozo de un polinomio de primer grado. De esta manera hemos definido por trozos una función continua. A esta función se le llama interpolante segmentaria lineal. En la práctica, algunas veces este tipo de interpolante satisface requerimientos y otras veces no. Si bien es una función continua, su derivada como función no lo es, pues no existe derivada en los vértices que se han formado. La pendiente de un segmento de la interpolante es diferente de la pendiente del segmento siguiente o precedente. Es decir, en cada nodo interno la derivada por la izquierda es diferente a la derivada por la derecha. Si tomáramos segmentos de polinomios cuadráticos, se podría hacer coincidir las derivadas laterales en cada vértice para que la derivada fuera continua en todo punto de la función segmentaria. Pero en este caso surgirían inconveniencias al tratar de hacer coincidir las segundas derivadas laterales en los nodos donde se unirían dos segmentos cuadráticos. Estas inconveniencias tienen que ver con el hecho de que la función cuadrática se dobla una sola vez, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y no se dobla dos veces como si lo puede hacer una función cúbica. Si tomáramos segmentos de polinomios cúbicos, podemos igualar tanto las primeras como las segundas derivadas laterales en los nodos donde se unen los segmentos cúbicos. Esto significa que podemos hacer coincidir tanto las pendientes como las concavidades de los segmentos cúbicos en estos nodos. Obsérvese que el segmento cúbico se puede doblar dos veces con concavidades opuestas como una letra S en posición oblicua. Ahora nos dedicaremos a elaborar las bases para un algoritmo que construya interpolantes cúbicas de trazador. Comencemos considerando en forma general una interpolante cúbica de trazador S que pasa por n más 1 puntos o nodos.
Debemos suponer que entre cada par de nodos consecutivos hay un trozo de un polinomio cúbico, es decir, tenemos n más un nodos y n trozos cúbicos. Supondremos también que los n más un nodos están dados mediante los valores de una función f. Las condiciones que determinan la interpolante cúbica de trazador son las siguientes. La primera nos dice que la interpolante S se define mediante trozos de polinomios cúbicos en n subintervalos consecutivos. La segunda condición nos dice que los n más un puntos de la función f son también puntos de la interpolante S. La tercera nos dice que en el extremo derecho de cada subintervalo, exceptuando el último, los trozos cúbicos que se unen tienen el mismo valor de función. La condición D nos dice que en cada nodo interno la derivada por la derecha es igual a la derivada por la izquierda. Es decir, la derivada de la interpolante es continua en todo el intervalo cerrado de x sub 0 a x sub n. La condición E nos dice que en cada nodo interno la segunda derivada por la derecha es igual a la segunda derivada por la izquierda. Esto significa que en cada nodo interno los trozos cúbicos que se unen se doblan en la misma dirección, o los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Las últimas condiciones nos dan cierta libertad para ajustar la forma de la interpolante en sus partes extremas. Si hacemos que las segundas derivadas en los extremos x sub 0 y x sub n sean 0, la interpolante adquiere una apariencia rectilínea en sus partes inicial y final. En este caso que llamamos de frontera libre, la interpolante recibe el nombre de interpolante cúbica de trazador natural y es la que mejor corresponde a la spline que hemos tratado al principio. Al primer polinomio cúbico le asignamos el subíndice 0 y lo escribimos con un formato conveniente a los efectos de facilitar la elaboración de un algoritmo eficiente. Obsérvese que utilizamos x sub 0 en este formato. Al segundo polinomio le asignamos el subíndice 1 y se construye con x sub 1. Continuamos de esta manera hasta el último polinomio que toma el subíndice n-1. Es claro que cada uno de estos polinomios quedará plenamente determinado cuando se calculen los valores de sus cuatro coeficientes. Como son n polinomios, tenemos 4n coeficientes que se pueden calcular resolviendo un sistema de 4n ecuaciones lineales con 4n incógnitas. De esta manera, la interpolante cúbica de trazador estaría plenamente determinada. Sin embargo, para obtener un algoritmo más eficiente, seguiremos otro camino. Podemos expresar los n polinomios cúbicos de una forma resumida y más conveniente para nuestros propósitos. Obsérvese que el subíndice k corre desde 0 hasta n-1, es decir, asume n valores enteros. Así debe ser porque se está representando n polinomios. Nótese también que si el polinomio k lo evaluamos en x sub k, se anulan todos los términos menos el término constante a sub k. De la condición B podemos observar que todos los a sub k quedan determinados, es decir, los a sub k son valores f de x sub k que son datos iniciales. Por simple lógica obtenemos esta ecuación. Obsérvese que no es válida para k igual n-1, pues no existe el polinomio s sub n. Evaluando el polinomio s sub k en a sub k más 1, resulta esta ecuación.
Teniendo en cuenta las dos últimas ecuaciones y aprovechando la condición C, podemos escribir una nueva relación entre los coeficientes. Recordemos que el mayor subíndice en los polinomios y en los coeficientes es n-1, es decir, no existen coeficientes con subíndices n, por lo cual k no alcanza el valor n-1. Sin embargo, para futuros cálculos conviene definir a sub n simplemente como f de x sub n. De esta forma estamos aprovechando el nodo extremo derecho, que es un dato dado. Ahora el subíndice k puede alcanzar el valor máximo de n-1. Como la diferencia x sub k más 1 menos x sub k se estará repitiendo en este desarrollo, conviene introducir una notación más simple. De esta manera podemos simplificar la expresión para a sub k más 1. Si derivamos el polinomio s sub k, desaparece el término constante a sub k. Si evaluamos esta derivada en x sub k, se anulan los dos términos que contienen como factor la diferencia de valores iguales y obtenemos que la derivada en x sub k es simplemente b sub k. Escribimos la expresión para la derivada del polinomio k evaluado en x sub k más 1. Por simple lógica, se deduce la evaluación de la derivada del polinomio k más 1 en x sub k más 1. Aplicando la condición D a estas dos últimas expresiones, resulta una nueva relación entre los coeficientes. Obsérvese que el máximo valor que puede tomar k es n-2. Si alcanzara el n-1, aparecería un b sub n que no está definido. Pero para futuros cálculos conviene definir b sub n como la derivada del interpolante evaluada en x sub n. Ahora la expresión para b sub k más 1 es válida hasta para k igual a n-1. Utilizando la notación h podemos compactar la expresión para b sub k más 1. Resumiendo, tenemos hasta este momento dos relaciones importantes. Ahora determinamos la segunda derivada de los n polinomios. Al evaluarla en x sub k, se anula el término que tiene a d sub k como factor. De aquí deducimos la evaluación de la segunda derivada del polinomio k más 1 en x sub k más 1. Podemos también evaluar la segunda derivada del polinomio k en x sub k más 1. Teniendo en cuenta estas dos últimas ecuaciones y la condición E, resulta una nueva relación entre los coeficientes. Simplificamos dividiendo entre 2 la ecuación. Si definimos c sub n como la mitad de la segunda derivada del interpolante evaluada en x sub n, k puede tomar el valor n-1. Utilizando la notación h podemos compactar la expresión. Hemos obtenido una tercera relación importante, esta vez entre los coeficientes c y d. De esta ecuación despejamos d sub k y lo sustituimos en esta otra. El resultado es esta ecuación en la que las incógnitas son coeficientes b y coeficientes c. Repetimos el proceso pero con esta segunda ecuación y obtenemos una nueva relación entre los coeficientes b y c.
Ambas relaciones son válidas para k desde 0 hasta n-1. Despejamos b sub k de esta ecuación. Si disminuimos en 1 el subíndice k, obtenemos otra relación válida entre los coeficientes b y c. Disminuimos en 1 el subíndice de esta ecuación para prepararla para una doble sustitución. Sustituimos b sub k y b sub k menos 1. Resulta una nueva expresión en la que los coeficientes a y las diferencias h son conocidos, es decir, las incógnitas son los coeficientes c. Simplificando y ordenando, obtenemos una expresión más compacta. Esta expresión representa un sistema de n-1 ecuaciones con n-1 incógnitas, siendo las incógnitas coeficientes c. Si hacemos correr el subíndice k, se despliegan las n-1 ecuaciones. Si aprovechamos la primera parte de las condiciones f, deducimos que tanto c sub n como c sub 0 son 0. Recordar el estudio de los valores de las segundas derivadas en los extremos de la interpolante. Como consecuencia podemos anular el primer término de la primera ecuación y el penúltimo de la última ecuación. Convenientemente representamos este sistema lineal mediante una ecuación matricial en la que el producto de la matriz de coeficientes por el vector de las incógnitas es igual al vector de los términos constantes. Por el álgebra lineal podemos afirmar que este es un sistema tridiagonal cuya matriz de coeficientes es dominante diagonalmente y en consecuencia el sistema tiene solución y es única, por lo cual se puede resolver mediante un algoritmo eficiente como el de Kraut para sistemas lineales tridiagonales. Una vez resuelto el sistema, todos los coeficientes c son conocidos y los b sub k y los d sub k pueden ser calculados utilizando estas ecuaciones anteriormente deducidas. De esta manera completamos los 4n coeficientes que determinan la interpolante cúbica de trazador. Muy bien, hemos llegado al final de la primera parte del tema y haremos dos conclusiones importantes. Uno, de las interpolaciones polinómicas segmentarias, la más utilizada es la que utiliza polinomios cúbicos. 2, a la interpolante que resulta de este tipo de interpolación se le llama interpolante cúbica de trazador o trazador cúbico o más brevemente spline. En el siguiente video elaboraremos el algoritmo para construir interpolantes cúbicas de trazador y estudiaremos algunos ejemplos utilizando Visual Basic en Microsoft Excel. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal. Hasta pronto.